Senado, la Cámara de Diputados. Este proceso, según versiones tanto de Jesús... Las autoridades anunciaron una joven mexicana y su hijo de 9 meses permanecen en Hola, tu marca o empresa podría estar aquí. Por una pequeña cantidad, podrías tener un anuncio con nosotros distribuyéndose en todas nuestras plataformas. De esa manera, te estaríamos ayudando a que más personas conozcan de tu marca o empresa y tú nos estarías ayudando a seguir produciendo este podcast. Si te interesa este espacio, escríbenos a info@chamizohub.com. Te dejo el correo en la descripción de este episodio. Gracias. Penela, pues te agradezco mucho el tiempo de que estés acá. Yo sé que estás corriendo todo el tiempo, pero sabes que tenía muchas ganas de platicar contigo sobre tu libro, Los Millonarios de la Guerra. Entiendo que le ha ido súper bien y lo que me parece muy importante es que no solo es el caso de García Luna, o sea, lo que está en tu libro. O sea, es como un caso y el caso que ha ido a la justicia estadounidense. Pero en tu libro hay brokers, hay espías, hay un montón de gente que hizo lana de la guerra contra el narco. Cuéntame cómo iniciaste esta investigación, o sea, ¿qué pasó por tu cabeza cuando dijiste, tengo que meterme a esto? Pues mira, yo en 2012 empezaba como reportera en Reporte Índigo y me asignaron a averiguar por qué García Luna estaba viajando mucho a Miami. Y el resultado de eso fue una primera historia que se llamaba El Retiro Dorado de García Luna, en el que contábamos cómo en los últimos 3 años del calderonato, García Luna y un grupo de una familia de empresarios de apellido Weinberg, que han sido sus asociados de negocios durante los últimos años, habían tejido una red inmobiliaria en Miami y habían creado varias compañías en México y en Miami, con las cuales aparentaban estar creando toda una infraestructura para el retiro de García Luna, para la vida de García Luna después de más de 2 décadas de ser funcionario público en México. A partir de esa primera investigación, en los últimos años yo he seguido esa historia y descubrí, como decías en la presentación, que lo que le llamamos en periodismo un caso tipo era justamente cómo el caso de García Luna y cómo él se había enriquecido a costa de esta, entre comillas, guerra contra las drogas o contra el narco, había permitido que él pasara de ser un funcionario con un buen sueldo, porque era un funcionario de alto nivel, miembro del gabinete, a ser multimillonario con inversiones que van desde Taiwán, Panamá, Delaware, Miami y México, ¿no? Cómo terminó teniendo unos ingresos multimillonarios, propiedades multimillonarias, inversiones en bienes raíces y una empresa que luego terminó ganando más de $400 millones en contratos a través de él y de sus socios con el gobierno que siguió al último en el que él fue funcionario, es decir, el gobierno de Enrique Peña Nieto. Algunos de los servicios que ellos vendieron también siguen vendiéndose hoy en la administración de López Obrador. Entonces esto pasó de ser la historia y el perfil de un funcionario muy cuestionado en su trabajo como servidor público a ser la radiografía de cómo esta guerra dejó, como dice la presentación del libro, víctimas y perdedores, pero también un puñado de ganadores. Y bueno, lo que busca el libro es explicar no solamente los nombres de quiénes son esos ganadores, porque van cambiando de acuerdo a los favores políticos y los gobiernos en turno, pero lo que permanece hasta el día de hoy es cuál es el mecanismo para enriquecerse con este discurso y esta estrategia de militarización de la seguridad pública en México. Claro, digamos que empezaste siguiendo a un funcionario sospechosón y terminaste poniéndole luz a todo un sistema que prevalece hasta el día de Claro, hoy. eso es uno de los objetivos del periodismo de investigación. Nosotros, digamos, si algo diferencia al periodismo diario y al periodismo de denuncia del periodismo de investigación es que tratamos de buscar explicaciones sistémicas. Es decir, podemos trabajar un caso y a partir de ese caso lo que buscamos es entender y explicar a las audiencias cuáles son los problemas estructurales que subyacen debajo de ese caso. En el asunto de García Luna tenemos un funcionario que se corrompe, según la acusación en Estados Unidos, se corrompe al recibir sobornos de los traficantes de drogas, pero también, según lo que encontré en mi investigación y lo que han encontrado las autoridades mexicanas en las investigaciones penales del caso García Luna, también aparentemente se corrompe con contratistas de seguridad, con grandes consorcios que proveen estos sistemas de seguridad desde el extranjero,
principalmente desde Israel y desde Estados Unidos. Y luego el libro da un paso más, digamos, en esa última parte ya de la investigación, que es explicar cómo no solamente... Perdón, oye Siri, cállate. Sí, no. Es- Siri. Guarda silencio, Siri. Perdón. No te preocupes, Siri. A ver, lo que retomo en donde iba, lo que explica no solamente cómo se aprovecha, digamos, la ejecución de algunos contratos, grandes contratos de sistemas de seguridad pública para beneficio personal a través de pagos de diezmos, a través de elección por adjudicación directa de contratistas favoritos, etcétera. Digamos, esto es parte de la estrategia más usual que vemos en México quienes documentamos corrupción. Sin embargo, lo que encuentra finalmente mi investigación, y creo que esto es uno de los aportes originales del libro, es no solamente se utiliza una circunstancia de un contrato que se iba a dar para beneficiar a los amigos, sino un poco se crea esa circunstancia, es decir, se crean ciertas necesidades o se utiliza la realidad para hablar de que la solución son estos equipos, estos programas, estos centros de inteligencia. Entonces se produce la política pública desde el principio pensando en el beneficio personal. Esto sí me parece que cambia la lectura que hemos tenido desde la prensa y la Academia en México sobre esta guerra, porque entonces no podemos saber si la estrategia pasada falló, dado que la estrategia pasada, si nos atenemos a las pruebas de esta investigación, estaba diseñada en principio para un beneficio personal. Es decir, se crea un centro de inteligencia, se dice que ese centro de inteligencia va a resolver el problema, pero en realidad lo que subyace en ese centro de inteligencia es una posibilidad de justificar en el presupuesto público el beneficio para mis socios, que son además los con los que yo tengo negocios en Miami o en Taiwán o en Panamá. Entonces, ¿cómo leemos a partir de eso la desgracia que hemos vivido en México millones de familias durante estos años y que seguimos viviendo el día de hoy a partir de una relectura en la cual ya no se toma como elemento central la legitimación política de Calderón, que es lo que hemos oído muchas veces en 2006 cuando se lanza esta guerra, ni el hecho de que los funcionarios estuvieran completamente rebasados, lo cual también era cierto, sino este tercer elemento de hasta qué punto las soluciones que se propusieron y que se implementaron tenían como objetivo central el beneficio personal propio y la construcción de de esta fortuna personal que ahora está bajo investigación tanto en la Fiscalía de Nueva York como en la Fiscalía General de la República en México. Entonces es mucho más atroz y más malévolo que decir no funcionó esta estrategia, o sea, es literal, creamos la situación para desde un inicio, o sea, fue como premeditado y eso es súper criminal. Así es. O sea, es terrible. Y Penile, dime una cosa también, digo, duraste 8 años, según entiendo, en esta investigación, o sea, duraste muchos años, muchos países. ¿Qué te costó a ti personalmente llevar esta investigación? A ver, pues varias cuestiones personales. Cuando uno hace una investigación tan larga, pues tu vida termina como enlazada también con esa historia, ¿no? Hay varios momentos de mi trayecto como reportera que terminan estando plasmados en el libro. Algunos muy simbólicos para mí son el hecho de que cuando yo descubrí que García Luna se había movido a esta mansión multimillonaria, fue entre el 10 y el 19 de septiembre de 2017, el día que preparé el artículo y estaba listo para publicación fue el 19 de septiembre, y la última cosa que hice antes de que ocurriera el terremoto en el que se destruyó mi casa y yo quedé atrapada en mi casa, lo último que hice antes de que eso pasara fue enviar un correo a García Luna pidiéndole respuestas sobre el caso, ¿no? Entonces, hay otros momentos en los que cuento cómo publiqué esta primera historia en noviembre de 2012 y después me dijeron tienes que ir a confrontarlo porque él iba a tener tuvo una comparecencia en el Senado, y cuento cómo, bueno, yo era una reportera que en ese momento tenía 1 año de haber salido de la universidad, era mamá de un bebé en ese momento de 11 meses y cuento cómo tuve muchísimo temor de confrontarlo y preguntarle en ese momento, ¿no? Y luego una cosa que hago en el libro también es explicar un poco cuáles son los caminos que tomamos los reporteros investigativos para hacer nuestras investigaciones. Me da mucho gusto que he recibido comentarios de profesores de periodismo y de alumnos diciendo que les ha parecido tremendamente didáctico el libro y que les ha ayudado para resolver algunas preguntas básicas de cómo enfrentar investigaciones
de temas amplios como este y cómo resolver encrucijadas específicas sobre en qué momento encauzar la investigación y qué camino seguir. De manera que el libro busca un poco en paralelo, trazar el perfil de este personaje, tratar de explicar cómo un personaje pues que tenía problemas de habla, que era ciertamente un hombre inseguro, que no tenía un origen privilegiado, termina siendo uno de los hombres que ha estado en el gobierno mexicano durante mayor tiempo y durante mayor cantidad de administraciones distintas. ¿Cómo logró eso? Y el libro intenta explicarlo. Al mismo tiempo, cómo funciona a partir de este caso el gran panorama de los negocios de la guerra. Y en tercer lugar, hay un guiño permanente en el libro a los estudiantes y los interesados en investigación periodística en cómo resolver algunos asuntos esenciales respecto a cuáles pasos deben tomarse para una investigación periodística de largo alcance. Y cuando me refiero a largo alcance, me refiero a que trasciende durante muchos años de la vida del reportero y la reportera y que termina en un texto largo como un libro, no un reportaje o una columna. Entonces, bueno, el libro busca tratar de resolver en paralelo. Hay momentos en que lo logra mejor que en otros, por supuesto. Y una cosa muy importante que sí quisiera destacar es el libro establece cuáles son sus límites, es decir, en los momentos en que hay algo que yo quería averiguar y no pude confirmarlo, lo digo tal cual. En los momentos en que tengo una fuente que me dijo más de lo que está publicado, lo digo tal cual. Y en los momentos en los que hay información que parece muy atractiva, pero que finalmente no pudo ser confirmada, también lo digo. Y esto me parece que agrega un elemento de sinceridad que necesitamos en estos tiempos, de poder establecer cuáles son los límites de nuestro trabajo como reporteros en las condiciones que tenemos de tiempo, de dinero, y en mi caso en particular, fue un libro que yo escribí en mi casa con un marido y 2 niños encerrados todos en pandemia, y eso agregaba algunos retos especiales, como el hecho de que yo no podía verme en persona con mis fuentes, no podía viajar, no había un registro público de la propiedad abierto, no había archivos abiertos y había muchas limitaciones en cuanto al reporteo de calle que necesita una investigación. Un poco explico también cómo hice para resolver eso, viendo videos de YouTube, echando mano de otras coberturas que yo había hecho en estos años. Entonces, al final, el libro se volvió, sí, es decirlo, un reto personal y familiar, la participación activa de mis hijos y de mi marido en que yo pudiera lograrlo. La verdad es que es tremendamente encomiable. Pero al final lo que termina sucediendo, y esto lo sé por los lectores que me han escrito después de que lo han terminado, es que el libro se lee no como un conjunto de datos, sino como una historia, que era finalmente lo que me interesaba, que se leyera como una historia en común y no como el resultado ABC telegrama de una suerte de sumatoria de hallazgos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente ese es el resultado y estoy contenta por los comentarios que he recibido de los lectores, por la cantidad de libros que se han vendido a pesar de las circunstancias tan difíciles, y sé que todavía vamos a tener mucho que hablar sobre él porque el juicio, si sucede, apenas viene, así que el tema todavía da para muchísimo más. Exacto. El tema da para eso y digo, justo por ser un problema sistémico en México, yo creo que va a dar para muchos, muchos años, Sí. Penilei. Justo te iba a preguntar cuál fue la parte más difícil de reportear esto y creo que lo acabas de responder, estar en plena pandemia, no poder encontrarte con tus fuentes, eso me imagino que ha de haber sido complicadísimo. ¿Y tuviste en algún momento, Penilei, temor, amenazas? Um, sí, tuve, bueno, temor, pues fue complicado convencer a algunas fuentes de que me hablaran por vía electrónica. Tuve que tener muchas medidas de seguridad cibernética en cuanto al manejo de la información. Y recibí un correo electrónico de tono amenazante del abogado de García Luna en Nueva York, más o menos a la mitad del libro, 24 horas después de haber tenido una entrevista con una fuente. Esto lo cuento en el libro y decidí con la editorial transcribir tal cual el correo, y lo que decía en ese correo era que sabía que yo estaba escribiendo un libro, que sabía que yo había hablado ciertas cosas con algunas fuentes, lo cual no era preciso respecto a lo que yo había hablado, pero sí fue, ese correo llegó en un momento muy clave de la investigación, en los cuales la verdad es que tuvimos una reunión con la editorial, tomamos algunas medidas porque a mí me faltaban como 2 meses de escritura y pues no íbamos a permitir que algo como eso parara el libro, ¿no? Finalmente el libro salió, hasta ahora ha tenido una gran recepción
Y pues nada, yo estoy contenta. Sé que el asunto todavía no está concluido y sé que no estarán contentos algunas de las fuentes que aparecen en el libro. Lo que sí creo que es importante es hacerlo con rigor, ¿no? Buscar a los implicados en la historia que tengan oportunidad de contestar y documentar los señalamientos que uno tiene. Y algo que algunos de mis colegas han dicho que les ha gustado del libro y que fue además uno de los objetivos que mi editor Juan Carlos Ortega y yo tuvimos, fue que hay muy pocos adjetivos en el libro, muy pocos calificativos, y se trata de sustituir adjetivos con talacha, ¿no? Es decir, que haya más trabajo investigativo y que se cuenten los hechos más que sentarme yo a calificar gente. A describirlos, ajá, calificarlos, correcto. Penile, ya casi es hora del arroz. Te quiero hacer una última pregunta. ¿Hay algo importante que hayas dejado fuera del libro, ya sea por cuestiones de, digamos, de word count, o sea, de conteo de palabras o por alguna razón? Sí, el libro, a ver, la industria editorial funciona como industria, ¿no? Entonces los libros tienen que tener cierta cantidad de páginas, cierto precio, tienen que salir en cierto momento. Y sí, habría dos elementos que me hubiera gustado poder investigar más. Uno de ellos, la implicación de, o no, de Felipe Calderón en manejos de dinero para campaña, que es algo que está en el libro, pero que no está completamente concluido. Me hubiera gustado tener más tiempo y recursos para hacerlo. Y hay toda una historia que estaba escrita en el libro y que finalmente la saqué completa, que es la historia de una empresa llamada CUSAEM del Estado de México, sobre la cual yo había hecho ya investigación para Univisión con mi compañero Sergio Rincón, periodista investigativo también, y yo incluía un apartado sobre eso en el libro para explicar que, bueno, más allá del caso García Luna, había otros casos en los que se manejaba muchísimo dinero, millones y millones de pesos. Esta corporación CUSAEM todavía hoy cuida muchos edificios públicos y muchas casetas de cobro en las autopistas del país. Y me gustaba, había varios, ese y otros apéndices en el que yo describía más otras historias, pero al final sentí que eso quitaba ritmo narrativo a la historia central y decidí reducirlo al mínimo. Había otra parte sobre cómo funcionaban los negocios por debajo del agua en el CISEN para vender información de Plataforma México a empresas, a detectives privados, a políticos, etcétera. Cómo se utilizaba este canje, ¿no? Al final todo eso tuvo que ser reducido al mínimo para hablar de que forma parte de un gran panorama, pero centrarme en otros elementos que abonaban más a esta narrativa y al ritmo que llevaba el propio texto, justamente por lo que decía, para que no fuera dato 1, dato 2, dato 125. Entonces, bueno, la verdad a uno le da pesar investigar algo y escribirlo y tener que sacarlo después, pero me parece que los lectores finalmente agradecen que uno dé prioridad a la forma ágil de leer el libro, que es el comentario que más he recibido. Y bueno, esas investigaciones no mueren, ahí quedan y ya las retomaré en otro momento. Perfecto, Penilei, pues no te quiero quitar mucho más tiempo, sé que estás corriendo, te agradezco infinitamente esto, te agradezco infinitamente la escritura de ese libro, que como bien dices es una masterclass para nosotros los periodistas y yo creo que se lee muy bien además como para un público en general. Y espero que cuando estés sacando esas otras partes del libro que queden pendientes y cuando llegue el juicio de García Luna, pues te voy a buscar de nuevo. Yo ansío el momento cuando esté sentada en una sala de audiencias en Brooklyn y vea a García Luna llegar. Ya escribiré sobre eso cuando suceda. Ahí sentado. No, pues estaremos bien pendientes, Penilei. Te agradezco muchísimo tu tiempo y estemos en contacto. Pues muchas gracias. Saludos para ti y saludos para toda la audiencia. Bye, bye.